Hola, es la primera vez que el planeta se ha detenido, aunque no es la primera vez que atravesamos por una experiencia de peligro o negativa, ya sea individual o en grupo. Enfermedades, violencia, desastres naturales, corrupción, hambre. Aunque en esta oportunidad es algo global, sabemos que vivir en este mundo implica atravesar tiempos negativos y de peligro. Hay dos aspectos que podemos observar que hay dentro de estas experiencias: las que podemos controlar y depende de nosotros, y las que no podemos controlar y salen de nuestras manos. En cuanto a esos aspectos que nosotros no ocasionamos, ni podemos controlar ni evitar, está por ejemplo el COVID-19. Se nos vino encima desde China. No conocemos a ciencia cierta de su origen, no sabemos cuándo tendremos una vacuna o qué nos hará si entra a nuestro organismo y qué consecuencias traerá para el futuro. Tampoco estaba en nuestras manos la ordenanza del aislamiento social impuesta por las autoridades. Era necesario hacerla. Creo que no hay otra opción. Muchos no estaban en las condiciones económicas o con la salud óptima para enfrentar esta pandemia que se les vino encima. Y en cuanto a lo que sí depende de nosotros, me refiero a aquellas cosas que están en nuestras manos. Por ejemplo, podemos tomar medidas para tratar de impedir contagiarnos. O pensando en un poco en nuestro estilo de vida y el pasado, el haber sido disciplinado y haberse preparado en la vida para tener un buen trabajo, tener una práctica del ahorro, hacer ejercicio, son actividades que dependen de nosotros y que podría habernos puesto en una mejor condición para enfrentar esta pandemia. Nosotros, con nuestras fuerzas o capacidad, no podemos hacer algo para cambiar aquello que sale de nuestras manos, pero sí en aquello que está en nuestras manos y depende de nosotros. Un aspecto muy importante dentro de lo que nosotros sí podemos hacer corresponde a lo que hacemos para atravesar y terminar esta experiencia peligrosa y negativa. Nuestra respuesta podría ser tan buena que hasta podríamos sacarle provecho. En Santiago 1, 2 al 4 nos enseña cómo es que puedes lograr sacarle provecho al COVID-19. Dice en Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. En estos versículos encontramos principios muy importantes a seguir para terminar sacándole provecho a esta pandemia y a cualquier experiencia peligrosa o negativa en nuestras vidas. Los principios son: que tengas la perspectiva correcta, que esto es una prueba; que te mantengas en tu fundamento de vida, fe en Jesús; que entiendas qué es por lo que estás pasando. Tu fe en Jesús es la que está siendo probada. Y mira con esperanza lo bueno que vendrá después de la prueba. Te harás más fuerte. Veamos el primer principio: tu perspectiva. Este principio surge de la afirmación que hace Santiago de las experiencias peligrosas y negativas. Santiago dice que estas son pruebas. Dice en Santiago 1:2: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Durante nuestra vida nos vemos pasando por diversas dificultades, peligrosas o negativas. Es a este tipo de experiencias que algunos llaman desgracias, otros las llaman problemas, dificultades, preocupaciones, y otros las llamamos pruebas. Por ejemplo, esta experiencia del aislamiento social por el COVID-19 puede ser asumida por algunos como una desgracia, porque produce gran dolor o sufrimiento. Otros la pueden asumir como un problema, algo que se puede discutir, ver cómo resolver, tal vez algunos buscando información de cómo inmunizarse de esta enfermedad para que no les llegue, otros preocupándose de la situación más que de la enfermedad por falta de comida, por ejemplo. Hay quienes lo ven como una dificultad, buscando medir el nivel de obstáculo o ver cuán difícil es atravesar este proceso. Otros se ponen inquietos y con miedo por lo que vaya a pasar. Para ellos es una gran preocupación.
pero hay otros que intencionalmente lo ven como una prueba. Entienden que es una situación peligrosa o negativa, contraria a sus deseos, pero que si se asume de la manera correcta, esta ayudará a sacar lo mejor de uno y ayudará a crecer. Saben que al terminar la prueba estarán más fuertes que antes. Dios nos enseña que es de esta manera que debemos atravesar los momentos peligrosos y negativos. Es así como sacaremos ventaja al coronavirus. Una cosa es asumir esta pandemia, escuchando las estadísticas por noticia y viendo videos del mundo, y otra muy diferente es que alguien de tu casa o que tú enfermes llegando a experimentar los síntomas más fuertes de esta enfermedad y aún experimentando la pérdida de un ser querido. Ya sea que nos toque atravesar esa experiencia peligrosa y negativa de una manera suave o de una manera muy difícil y dolorosa, la Biblia nos enseña a reconocer este tipo de experiencias como pruebas. Pruebas que al final nos harán más fuertes, maduros, experimentados y sabios. Si logramos que al final de esa experiencia terminemos más fuertes, entonces habremos pasado la prueba y habremos logrado sacarle ventaja a esa prueba. Entonces, lo primero que debes hacer es controlar tu perspectiva viendo esta y otras dificultades como una prueba, la cual al final te hará más fuerte. El segundo principio es atravesarlo teniendo plena confianza en Jesús. Y ese es tu fundamento. Este principio lo encuentro implícito en la afirmación que se hace en Santiago 2 cuando refiriéndose a aquellos que pasan por pruebas, se afirma que son hermanos. Y los hermanos en Cristo son solo aquellos que tienen fe en Cristo. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. La fe de la que la Biblia habla es la fuerte confianza que se tiene en Dios. No es la confianza en la fe misma o en creer de manera subjetiva que me irá mejor. Es la confianza depositada en Jesús. Es tener la certeza que Él es Dios. Es vivir bajo la convicción de que Jesús es el Señor de tu vida y estar completamente seguro de que es tu Salvador. Y esa decisión de reconocerle como tu Señor para sujetarte, someterte a su señorío, es el acto de fe que habla la Biblia. ¿Qué tiene que ver la fe en Dios con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver la fe con las diferentes experiencias peligrosas y negativas en la vida? Cuando una persona pasa a tener fe en Cristo, lo que está haciendo es pasar a confiarle su vida a Jesús. Esto significa que sigue la dirección de Jesús para su vida. Y esto lo hace en la práctica, aprendiendo los principios bíblicos para aplicarlos en su vida, sujetándose a estos. El propósito de su vida pasa a ser el de glorificar a Dios. Ya no determinará bajo su criterio qué es bueno y malo, sino que buscará en la Biblia para saber qué es bueno y qué es malo. La Biblia se convierte en el único manual de vida a seguir al pie de la letra, donde a cada experiencia que se pase, se buscará seguir la voluntad de Dios y no la suya. Eso es vivir teniendo fe en Cristo. Y todo cristiano verdadero tiene esta fe, vive en esta fe. Entonces, cuando ocurren situaciones peligrosas o negativas, ¿qué es lo que debes hacer para sacarle el provecho y de esta manera encontrar elementos que te lleven a asumirlo con alegría, como dice en Santiago 1:2? Que pases por esta experiencia confiando en Cristo. Ya no atravesarás cualquier experiencia peligrosa o negativa solo o sola. Lo harás acompañado de Jesús, el Dios Todopoderoso. Estarás siguiendo a aquel que es la verdad, el camino y la vida, aquel que por amor a ti entregó su vida para que tú tengas vida. Tendrás las mejores instrucciones a seguir en medio de tiempos difíciles. Es necesario aclararte que la fe en Cristo no es una herramienta que tienes guardada
en el maletín de donde la sacarás para usarla cuando pases por pruebas, sino si una persona vive su estilo de vida a su manera y luego, al pasar por la prueba, dice: tendré fe en Cristo para sacarle provecho a esta prueba, confiaré en que me irá bien. Este no es el tipo de fe en Cristo que enseña la Biblia. En base a lo que antes expuse, la fe en Cristo marca el estilo de vida de una persona. La fe en Cristo determina cómo vive una persona en todos los aspectos de su vida. La fe en Cristo implica pasar a vivir al estilo de vida y ya no a mi estilo. Es permanente, es constante, es una decisión que se toma para toda la vida y se permanece así. La fe en Cristo tiene que ver con la decisión de confiarle la vida a Jesús, porque Él es Dios, Él es el Señor y merece que le confíes tu vida a Él. Por eso, aunque después recibas grandes beneficios, no lo haces por eso, sino que lo haces porque Él es Dios. Esto es fe en Cristo. El primer principio es tu perspectiva. El segundo es tu fundamento. Y ahora veremos el tercer principio, que tiene que ver con lo que se pone a prueba. Y lo que se pone a prueba es tu fe, tu entendimiento. Este principio nace del versículo 3, donde dice: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Juan, un jovencito que estaba en la pubertad, se animó a leer un libro sobre la pubertad. En este libro se explica por qué es que se dan estos cambios, cómo eran, y se relataba la experiencia de algunos adolescentes. A medida que leía el libro, Juan se sentía cada vez más tranquilo. Aprendió algo muy importante y que le fue útil para toda su vida. Aprendió que cuanto más se sabe de lo que estás atravesando, será mejor. Este es un principio muy importante. Por eso en Santiago les dice a los cristianos: bien saben que. Santiago se dirige a personas como nosotros, cristianos, que sabemos bien, que entendemos en qué consisten las pruebas o cuál es el aspecto esencial. Y es que nuestra fe es puesta a prueba. Cuando escuché por primera vez del avance del COVID-19, cuando aún no llegaba a nuestro país, pensé: bueno, dejemos que avance, si de todas maneras nos dará. Pasemos por esto para luego continuar la vida normalmente. Pero al saber la realidad de algunas cosas, mi opinión cambió. Cuando escuché por primera vez la cantidad total de respiradores artificiales que el presidente del Perú dijo que tenemos en todo el país, un poco más de 200, me preocupé, pensando en qué se haría si esta pandemia provoca muchos más enfermos que necesiten estos aparatos. Tenemos tan pocos respiradores, pero es una cifra veraz que nos ayuda a entender la realidad en la que estamos al atravesar por la pandemia. Conocer la realidad me llevó a tomar en serio las medidas impuestas para que esta enfermedad no se propague rápidamente, porque no tenemos la capacidad de soportar a un número grande de enfermos graves. Y casi todos los peruanos, al tener nociones reales de nuestras limitaciones, llegamos a reconocer que las medidas tomadas son las necesarias. Creo que nuestra actitud habría sido otra si no estaríamos correctamente informados. Es muy importante saber bien lo que pasa, y más aún, es importante saber qué pasará después. Santiago nos dice que en estas experiencias peligrosas y negativas, lo que en el cristiano es puesto a prueba es su confianza en Dios. Y es cierto, es en esos momentos en los que se pone a prueba si te mantendrás firme en seguir los principios bíblicos o los abandonarás, si te mantendrás en la ética moral que enseña la Biblia o los abandonarás. Se pone a prueba si seguirás los criterios de la palabra de Dios
o los abandonarás para seguir tus criterios o los de alguna otra persona. Se pone a prueba si buscarás la respuesta, la sanidad y dirección que viene del poder de Dios o acudir a algún otro pseudo poder de superstición, adivinación o brujería. Si esos momentos en los que piensas que mintiendo, robando, estafando, sobornando, chantajeando, difamando, tumbando a otros, yendo a un adivino o brujo, podrías arreglar las cosas, creyendo que esas cosas te podrían sacar de la prueba, es allí donde realmente estás llegando al punto más elevado de la prueba, al momento crucial. O reaccionarás desesperado acudiendo a cualquier cosa, o actuarás con esperanza, manteniendo firme tu confianza en Jesucristo. Pero si sabes que es por esto que estás experimentando ese momento tan difícil, si conoces la estrategia de ataque que justamente consiste en debilitarte para hacerte claudicar en la fe en Cristo, entonces sabrás que ese es el momento ideal para concentrarte en confiar totalmente en Cristo. Ya vimos 3 principios: tu perspectiva, tu fundamento y tu entendimiento. Ahora veremos el último, que tiene que ver con el resultado positivo final de esta experiencia, tu esperanza. Este principio se basa en los versículos 3 y 4 de Santiago capítulo 1, donde expone el buen resultado por salir aprobado en la prueba. Dice: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Les cuento que hace poco por fin tomé acción respecto a algo que hace tiempo pensaba y sabía que debía hacer, y es hacer ejercicio. Cerca de mi casa hay una pista de atletismo que está alrededor de una cancha de fútbol. Y algo importante que debo hacer para mi salud es correr. Así que para calentarme dije, daré unas 5 vueltas a esta pista. Y no llegué ni a una sola vuelta cuando sentía que mi corazón quería explotar. Me faltaba el aire y mis piernas ya no se querían mover. ¡Qué vergüenza! Ni una vuelta. Pero me di por vencido en ese momento. Luego dije, no, voy a insistir. A los días regresé con más experiencia y ya conozco a esta pista. Muy bien, hoy sí te venceré. Me puse el reto de completar la vuelta. Esta vez no correría tan rápido, más calmado, a ritmo constante, lento pero seguro, y lo hice. Llegué a dar una vuelta y media, reto logrado y superado. Luego de 2 días, di 2 vueltas. Después de 3 días, di 3 vueltas y llegué a 4 vueltas. Pude ver que cada vez que lograba pasar la prueba que me imponía de cuánto correr, terminaba apto para correr más. Me fortalecía. En este poco tiempo comencé a sentirme mejor. Sí que ayuda a la salud. Pero llegó la imposición del aislamiento social y ya no pude salir para correr. Tengo que esperar a que termine para volver a salir. Pero esta experiencia me sirve ahora para explicarte lo que dice en Santiago, que cuando tu fe es puesta a prueba, si tú la pasas completa, si la terminas manteniéndote firme, esta te producirá paciencia. Una buena traducción para la palabra paciencia que está en Santiago, de acuerdo al uso de esta palabra en el idioma original en el que se escribió este versículo, el griego, es resistencia firme o fortaleza. En el griego hay otra palabra que se usa para cuando uno tiene paciencia con los alumnos, o un padre con su hijo, o Dios con nosotros. Pero aquí se usa otra palabra, donde su uso tiene que ver con esa fuerza que se tiene para aguantar. Este es el maravilloso resultado que te dará si atraviesas con una fe firme en Cristo la prueba hasta pasarla, sin huir de ella, sin intentar saltarte la dificultad. Esto no significa que no harás nada, significa más bien que estarás aún más activo, orando más, alimentándote más de la palabra de Dios, adorando más a Dios, sirviéndole más, buscando consejos sabios que nacen de la palabra de Dios. O dicho de otra manera, ejercitándote en la piedad, también pidiendo ayuda, haciendo todo lo que dentro de la voluntad de Dios puedes hacer.
Este principio te muestra el fin de atravesar esta experiencia y otras difíciles como una prueba, y es que te fortalecerá para nuevas pruebas. Tu relación con Cristo se fortalecerá, tu fe se fortalecerá, tu testimonio de vida será más fuerte, tu fortaleza será mayor en todas las áreas de tu vida. Entonces, para sacarle provecho a las experiencias peligrosas y negativas, sigue estos 4 principios. Primer principio, teniendo la perspectiva correcta, que esto es una prueba. El segundo principio es manteniéndote en tu fundamento, que es la fe en Jesús. El tercer principio es entendiendo lo que pasa, y lo que pasa es que se está probando tu fe en Jesús. Y el cuarto principio, mirando con esperanza a lo bueno que vendrá después, te harás más fuerte.